Es lo que comenzamos la sesión pasada, que ya serían los últimos fonemas del inglés. Y justo si no mal recuerdo nos habíamos quedado en este de aquí, ¿no? Ok. Isaías, si me ayudas con este fonema, por favor. Ya solo nos faltan 3 y terminamos esto. Isaías. Anterior media abierta no labializada. Creo que incluso ya la habíamos revisado esta, ¿no? Anterior abierta, media abierta, perdón, no labializada. Y habíamos comparado, si no mal recuerdo, el singular y el plural de la palabra que significa hombre, ¿no? La palabra en singular tendría, por ejemplo, esta vocal, man, y la palabra en plural habíamos visto que tendría la vocal abierta. ¿Dónde estás? Este de aquí, ¿no? Man, y nos habíamos quedado justamente en ese ejemplo. Man y man. Y justo señalábamos que la distinción entre esos dos elementos, si nosotros lo basamos en la tabla que tenemos en el AFI, nos damos cuenta que tiene que ver con la apertura de la boca. Y justo les comentaba yo la dificultad de este punto, porque para nosotros, entre esas dos vocales, vamos a regresar a la... Okay. Para nosotros, entre esas dos vocales no habría diferencia, ¿no? Y ahorita vamos a ver que le vamos a tener que agregar otra vocal aquí. Pero es importante comenzar a familiarizarse con estos, ¿no? Que tendríamos esta vocal semiabierta anterior no labializada, la de man, y luego tendríamos la media abierta anterior no labializada, la de man, 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 y ahí nos habíamos quedado, ¿no? Vamos con el siguiente fonema. Ya no revisamos los videos porque eso, si no mal recuerdo, lo revisamos en la sesión anterior. Carolina, por favor, este fonema. Revisa bien el símbolo. Anterior, abierta, no labializada.
es anterior. ¿Qué rasgo tendrías que corregir? Posterior no labializada abierta. Posterior no labializada abierta. Aquí sí ya vamos a entrar a una apertura mucho mayor que la anterior. Hay que recordar que esta sería una media abierta. Entonces esperamos ya, en este punto esperamos la máxima abertura. Si vemos el triángulo de las vocales, nos damos cuenta que justamente este símbolo está en este ángulo de 90 grados, que les comentaba yo que es la máxima apertura de la boca, ¿no? La lengua se tiene que echar hacia atrás, hacia la zona posterior de la boca, y no va a haber labialización. Lo tenemos en palabras como pum, 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 pum. Más común con alargamiento. Este va a ser otro caso de vocales en el que la vamos a encontrar generalmente con esta característica de ser una vocal un poco más larga, ¿sí? También puede resultar difícil en español, les digo, sobre todo esta zona ya en donde estamos en las abiertas, porque en esta zona nosotros solamente tenemos una vocal que sería la A, y generalmente no hacemos distinción entre estos matices que nos pone el AFI, ¿no? Vamos a verlo aquí. Entonces, sería esta, posterior abierta no labializada. Vean también cómo incluso en términos de vocales, el del español, no es igual a nuestra A. Como les digo, se parece mucho más a esta. Sí, aquí hay que abrir más la boca todavía y la lengua se echa mucho más hacia atrás. Vamos a verlo en con el video. No, vean justamente aquí lo que ocurre, ¿no? La boca alcanza su máxima apertura, lo vemos incluso en los labios. Si ustedes recuerdan cuando habíamos visto el fonema de la I, los labios quedaban mucho más juntos que en esta vocal. La parte de atrás de la lengua se echa hacia atrás, pero obviamente siempre manteniendo la abertura de la boca para que se logre esa vocal, ¿no? Vemos una boca completamente ahuecada justamente por esa característica. Como es muy abierta y la lengua se va muy atrás, la lengua genera este tipo como de hueco. Por eso se escucha tan así como de porque tiene esta característica. Y obviamente las cuerdas vocales van a vibrar, solamente que aquí no se ve. Que me va a subir el volumen porque...
En el gráfico justamente estamos viendo eso, ¿no? Aquí sabemos que low va a significar abierta, la boca va a estar, la lengua va a estar en su parte más baja porque vamos a tener una apertura completa de la cavidad oral, por eso la lengua está en su parte más baja. Pero justamente cuando se realiza el movimiento, la parte trasera de la lengua se echa hacia atrás, ¿no? Ahí está relajada y se va a echar hacia atrás. Vibración de cuerdas vocales, la lengua se echa hacia atrás y la apertura completa de la boca. Esta vocal también es muy importante, es una de las vocales cardinales, eso también ya lo sabemos, entonces ya desde un principio importa mucho manejarla, porque también en francés va a servir mucho como punto de referencia, ¿sí? Si no mal recuerdo, esta es una de las vocales nasales que también sirve mucho manejar primero en su calidad oral, ¿no? Vean justamente esto que les digo de cómo se escucha la vocal como si estuviera muy ahuecada, aquí se nota específicamente, ¿no? Pom, 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 porque justamente la boca está en su máxima apertura y como la lengua se echa hacia atrás, entonces se genera esta sensación como de hueco, de un hueco muy amplio. Pom, pom, pom. Y otra vez en este audio tenemos el caso de la aspiración de la primera consonante que no tenemos reflejada en la transcripción. Pom, 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 pom. Vean cómo incluso en la transcripción, perdón, no nos marcan que esta vocal sea una vocal larga. Pero si nosotros escuchamos con atención el audio de Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que esa vocal es mucho más larga que lo normal. Pom, pom, no dice pom, 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 alargando la vocal. Pom, 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 pom. ¿Sí? Les digo, otra vocal de referencia muy importante. Y vamos con la última. No. Fabiola, por favor, esta vocal. Sí. Es una posterior abierta labializada. Posterior abierta labializada, exactamente. Aquí conviene hacer como unas pequeñas aclaraciones porque ustedes pueden encontrar, dependiendo del autor al que se esté leyendo, dependiendo del tipo de base de representación que se estén encontrando, en algunos casos se va a considerar esta vocal como parte del inventario de los fonemas del inglés y en otros casos no. También van a encontrar otra vocal que aquí yo no les puse, ahorita lo vamos a revisar en la tabla, que sería la que nosotros generalmente manejamos como en el símbolo como en el español. Déjenme dibujarla para que no queden aires. Esta. También la pueden encontrar como parte de los fonemas del inglés, pero no todos la utilizan y no todos están de acuerdo en que se deba de considerar esa. De hecho, a veces se considera entre esta que está aquí, o esta que acabamos de revisar, dependiendo del autor con el que estén trabajando, ¿no? Incluso a veces ni siquiera es esta o esta. Esta de aquí, porque también si van a su tabla, se van a dar cuenta que tanto esta vocal como esta que acabamos de revisar, la media abierta, pues prácticamente están en la misma zona, ¿no? La diferencia de apertura es mínima y como ya esa zona es muy problemática, entonces pueden, digamos, convivir esas dos vocales y confundirse hasta cierto punto, ¿vale? Entonces la zona de las abiertas ya de por sí es complicada también para definir en términos de los fonemas, pues ahora más para la pronunciación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues prácticamente es el mismo punto de articulación y modo de articulación que el anterior. La única diferencia es que ahora se va a labializar, es decir, se van a redondear los labios para generar ese sonido, ¿no? Teníamos
o, pues ahora solamente hay que redondear y tendremos on, como en esta palabra. Vamos a ver la tabla. Esta. Vean cómo aquí se escucha mucho el redondeamiento de labios, ¿no? Eso es lo que le da su característica. Vamos a escuchar la oral. Esta es la no redondeada, ¿no? Y esta es la redondeada. Sí. De hecho, si vamos justamente a este apartado de las vocales, aquí nos damos cuenta un poco de lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, vean cómo en esta tabla, todo lo que está subrayado en verde serían los fonemas que hemos nosotros revisado, los fonemas que forman parte del sistema fonético del inglés, perdón, y específicamente con las vocales. Pero aquí no tiene señalada la redondeada, sino esta otra, ¿no? La abierta, anterior, no la labializada, esta de aquí. ¿Qué tendría este sonido? Pero vean cómo entre esta y esta, la diferencia es mínima. Por eso es que dependiendo del autor, se van a considerar las dos, como por ejemplo aquí, o una solamente. Y si no mal recuerdo, también una de las cosas que tiene esta vocal en particular es que esta vocal que están marcando aquí, que nosotros no hemos visto, y les digo, no las vemos porque no todos la consideran, aparece generalmente en diptongo. Esta vocal de aquí aparece en diptongo. Ahora, regresando a la que estábamos, esta de aquí, déjenme ver si hay... Sí. Vamos a ver el ultrasonido. Vean, como lo hace muy lento es muy perceptible, ¿no? Tenemos nuevamente la parte posterior de la lengua yendo hacia atrás. El hueco de la boca es exactamente igual que en el anterior, solamente que aquí se ve una reducción en los labios, justamente por el redondeamiento, ¿no? Como se redondean los labios, entonces pues prácticamente se van a juntar en esta pose tan peculiar, ¿no? Vibración de cuerdas vocales que en este caso no se vería. De hecho, justamente por el redondeamiento, a nosotros como hablantes de la lengua española, nos suena entre una A y una O. Sí, a nosotros nos suena como entre una A y una O por el redondeamiento de labios. Aquí no nos muestran el redondeamiento de labios, no, pero volvemos al mismo esquema de la vocal anterior. La lengua se echa hacia atrás, se abre completamente el conductoral y solamente la diferencia sería el redondeamiento de labios. Yo les puse esta palabra, ¿no? Vean cómo, por ejemplo, aquí nos cambia la representación, ¿no? Para la lengua norteamericana nos dice que se pronuncia con la vocal no redondeada. Aquí se pronunciaría, por ejemplo, on, que es como generalmente lo escuchamos. Pero en la variante inglesa se pronunciaría con la vocal labializada. On, 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 on. Vamos a escuchar los audios a ver si se nota la diferencia. On. Vean cómo ahí se escucha justamente con la no labializada. On. Esta que aparece aquí.
On. On. Incluso nos da dos transcripciones. Bueno, puede ser que la encuentres con esta o que la encuentres con esta otra, ¿no? Solamente que aquí sería labializada. On, 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 on. Y vamos a escuchar la inglesa. On. 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 Que si lo escuchamos detenidamente, a mí me parece también que ahí está con la no labializada. On. 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 Pero aquí nos la representan con la labializada, ¿sí? También en muchos sentidos las vocales que se consideren depende de la variante, ¿no? En este caso, por ejemplo, la lectura que ustedes hicieron o que estaban haciendo se basaba mucho en la variante inglesa. Por eso consideraba algunos fonemas que en la variante norteamericana no necesariamente se considerarían, como por ejemplo este, ¿no? Que aparece en esta transcripción de la variante inglesa, ¿sí? Y con esto terminaríamos más o menos el recorrido de los fonemas del inglés. Les digo, solamente aquí, en esta parte, tal vez sí habría que considerar, les comentaba este otro fonema, que yo no se los pongo, porque en la lectura que ustedes hicieron no aparece, pero que lo pueden llegar a encontrar. Y como les comentaba también, generalmente aparece con diptongo, ¿no? En los diptongos AI, ahorita no se me ocurre uno. By, pero es que no sé si by tiene esa característica. Aquí, por ejemplo, ¿no? En by, tenemos justamente este fonema, pero aparece en diptongo, ¿no? By. 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 Que sería el anterior abierto no labializado, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con relación a los fonemas del inglés? En general, yo espero que hayan ido haciendo el ejercicio de ir señalando los fonemas, etcétera, a lo mejor poniendo algunas anotaciones sobre cada uno de ellos, porque vendría ahora el ejercicio que van a realizar de tarea, lo que les voy a explicar a continuación. Pero no sé si tengan alguna duda con relación a lo que acabamos de ver hasta aquí. Ok. Bueno, solamente para recapitular ciertos fenómenos que revisamos varios, ¿no? En términos de transcripción, en términos de las transcripciones anchas, estrechas del inglés, etcétera, revisamos varias cosas, pero me parece que es importante destacar algunas de ellas por las características tan peculiares que tienen. La primera sería el símbolo de la R en inglés, ¿no? Que como ustedes han visto en las transcripciones, nos ponen generalmente este símbolo, este de aquí. Que yo les he comentado, hay que tenerle mucho cuidado a esta transcripción porque no es fiel a la pronunciación inglesa, ¿no? Generalmente se utiliza ese símbolo, digamos, por facilidad, porque evidentemente es más fácil escribir ese símbolo a través del teclado que escribir porque tenemos que buscar el comando, etcétera, ¿no? Pero es confuso, porque podría inducirnos a confusión si no nos percatamos de que ese fonema no es una vibrante múltiple, como lo hace parecer la representación, sino una aproximante alveolar, ¿no? No decimos red, aunque como les he comentado también, aquí igual también deberíamos ponerle otro asterisco, ¿no? Porque va a haber variantes en donde se va a llegar a poder escuchar esa pronunciación, y les comentaba yo de la variante escocesa, que justamente en la lectura también les mencionan algo de esto. Pronunciarían red, ¿no? Por ejemplo, red, pero como nuestro oído está acostumbrado, por ejemplo, a los audios norteamericanos, incluso si vamos a un audio británico del estándar, nos damos cuenta que nadie pronuncia red, por ejemplo, ¿no? Nadie pronuncia pray, por ejemplo, sino que siempre tenemos este sonido extraño que se nos dificulta un poco, ¿no? Red. Y justamente ese sonido sería este. Red, pray, ¿sí? En donde tendríamos este fonema. Entonces, tener cuidado con eso. También el asunto con el símbolo del rotacismo, que como han visto también en las transcripciones nos los vamos a encontrar recurrentemente.
Y tener muy claras las distinciones, ¿no? En el sentido de que tenemos variantes róticas y variantes no róticas, de esto que ya les había comentado. Variantes róticas que van a tener estas vocales que se pronuncian como si tuvieran una R al final, y les daba el ejemplo de near, ¿no? Near, que en inglés norteamericano se pronunciaría con esa consonante final, que en realidad no es una consonante, sino simplemente la vocal adquiere esa característica, near, y en una variante como la británica se va a pronunciar near, sin ese sonido final, ¿no? Near, porque en la variante británica no va a ser una variante rótica. Entonces estos fonemas R's de finales de sílaba generalmente no se van a pronunciar, sobre todo si hay una vocal, ¿no? Si hay una vocal, ese fonema no se va a pronunciar. Va a ser solamente nia. Y luego tendríamos también el fenómeno del alargamiento, que aquí también habría que tenerle cuidado porque dependiendo de los autores, vamos a encontrar que puede ser o no un fenómeno de distintividad, es decir, o de pertinencia fonológica, que para algunos sigue presentando contraste funcional, para otros es discutible si sigue presentando contraste funcional, pero lo cierto es que aunque no la presentara, en términos alofónicos es una característica de la pronunciación inglesa, ¿no? Entonces, si generalmente nosotros encontramos una transcripción que tiene este símbolo del alargamiento, es preferible aprendernos la pronunciación con el alargamiento, porque así no fuera un definitoria en el contraste funcional, sí es definitoria en el sentido de lo que escuchan los hablantes, ¿no? Si escuchan la vocal alargada, se acercará mucho más a su pronunciación que si la dejamos corta. Después tendríamos el siguiente fenómeno que revisamos, el de la aspiración, que también, como vimos, es otro fenómeno alofónico, pero en este caso habíamos también visto cómo las transcripciones, ya sean anchas o estrechas, las transcripciones de los diccionarios no suelen representar este fenómeno, y lo habíamos relacionado con las oclusivas sordas, ¿no? Todas las oclusivas sordas en posición inicial de palabra o de sílaba van a adquirir esta característica. Ya habíamos visto varias, ¿no? Cat, con este fonema que aparece aquí. Time, con el fonema alveolar oclusivo sonoro. Time, este sería el velar oclusivo sordo, perdón. Cat, y el otro sería el bilabial, ¿no? Pay, que no tenemos la representación aspirada en los diccionarios, pero que sí es un fenómeno importante tener en cuenta. Y con esto terminaríamos de revisar un poco el sistema fonológico del inglés. Evidentemente, como yo les he comentado desde un principio, estamos basándonos en una variante estándar. Estamos revisando exclusivamente los fonemas que presentan contraste funcional. Por lo tanto, muchos fenómenos alofónicos o muchos fenómenos de pronunciación nativa, vamos a decirlo así, quedan un poco de lado cuando realizamos este tipo de transcripciones, ¿no? Incluso en el términos de variantes, por ejemplo, cuando yo les hablo de la variante inglesa y la variante norteamericana, en realidad estoy haciendo algo muy general, porque desde aquí debería quedar un poco claro, o por lo menos ustedes ya más o menos deberían acercarse a esta idea. Me imagino que en sus otras clases de cultura inglesa o algo así, no recuerdo bien cómo se llama, ya les habrán comentado este tipo de cosas, ¿no? En Inglaterra no nada más existe una variante, o sea, no todos los ingleses hablan de la misma manera. Lo mismo que en Norteamérica, no todos los norteamericanos hablan de la misma manera. Entonces, cuando yo digo la variante inglesa frente a la variante norteamericana, estoy haciendo una generalización excesiva, ¿vale? Aunque en términos generales ambas variantes sí se distingan por este fenómeno de rotacismo, por ejemplo, estoy cometiendo un exceso, porque no todas las variantes, no toda Norteamérica habla de la misma manera, y tampoco toda Inglaterra habla de la misma manera. Dentro de esos países, dentro de esos territorios, habría que hacer otras distinciones. Entonces, todos esos fenómenos particulares por región, por ejemplo, también quedan de lado
de un sistema fonológico como el que les estoy presentando, porque aquí solamente es el sistema fonológico estándar. Y esto ya sería motivo de otra discusión, ¿no? Lo que sería la lengua estándar, pero creo que más o menos ya se las he explicado y no debería quedar mucha duda con relación a esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta entonces ya final con estos fenómenos o un poco lo que hemos hablado sobre el inglés en términos generales? ¿O ya quedó todo claro? Ok, entonces antes de pasar al otro, vamos con el asunto de la tarea. Como les había comentado desde un principio, la idea del ejercicio era que ustedes tuvieran a la mano una copia del AFI para que ustedes pudieran ir señalando los fonemas del inglés y entonces al final pudieran hacer esta tarea de manera sencilla. En realidad es una tarea muy fácil. Si se va haciendo el ejercicio que les comentaba, ¿no? Igual si no, ahí se complica un poco más porque a lo mejor hay que regresar a las presentaciones, hay que regresar a los videos, etcétera, para ir otra vez rescatando los fonemas o volver a la lectura que en relación a este tema, etcétera. Pero si se hizo el ejercicio desde un principio no debería haber ningún problema. Ustedes en su Blackboard ya deberían de tener activado el entregable 3. Se titula justamente Fonemas del Inglés. Déjenme compartir la pantalla. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Ya ven mi Blackboard, ¿verdad? Sería para el día domingo, antes de las 12 de la noche, presentar este trabajo. Hay que presentar el inventario de los fonemas del inglés, trabajados en las sesiones correspondientes en una versión simplificada del AFI, Alfabeto Fonético Internacional. Ustedes tienen ahí su copia del AFI y tiene un montón de símbolos. Pero como ustedes ya saben y hemos visto, no todos los símbolos son importantes para el inglés. Entonces me interesa que solo me presenten una tabla similar a la del Alfabeto Fonético Internacional en donde solamente estén considerando los elementos importantes que hemos visto sobre el inglés. Ahorita vemos en las instrucciones más específicas a lo que se refiere. Las consonantes del inglés deben presentarse en una tabla similar a la del AFI, solo que en una versión simplificada, obviamente. No quiero toda la tabla porque ya sabemos que no todos los fonemas son relevantes para el inglés. Aquí solamente sería representar solo los fonemas, así como los puntos y modos de articulación relevantes para el inglés. Las vocales del inglés deben presentarse en un trapecio similar al que presenta el AFI, solo que en una versión simplificada, es decir, representando solo las vocales del inglés. Considerar incluir los fonemas africados y las semiconsonantes. Nosotros vimos en un apartado muy específico semiconsonantes y también vimos algunos fonemas africados que pertenecen al inglés. ¿Dónde o cómo se agruparían en una representación gráfica así como la del AFI? Porque sabemos que el AFI no es tan claro en algunos aspectos. Por ejemplo, en los fonemas africanos, incluso vimos que no los pudimos encontrar en la tabla, pero nosotros ya sabemos que existen y sabemos que son importantes para el inglés, entonces, ¿dónde los ponemos, no? ¿Dónde o cómo los agruparían? Este punto va a ser especialmente relevante en la evaluación, ya que me interesa ver cómo resuelven esta dificultad, considerando que el AFI solo da algunas pistas, ¿no? Porque solamente nos dice, si aparece este símbolo, entonces estamos ante un fonema africano, ¿no? Ustedes ya tienen las descripciones de todos los fonemas, etcétera. Pueden resolver perfectamente esta situación, ¿no? ¿Dónde ponemos los aplicados del inglés? Incluir alguna referencia a los signos diacríticos relevantes para el inglés, lo que hemos visto de signos diacríticos. Los pocos, tampoco hemos visto muchos, pero hemos visto algunos. Recuerden que tanto consonantes como vocales, diacríticos o... ¿cómo se llaman estos otros? Diacríticos, se me fue el nombre.
Y suprasegmentales, ¿no? Algunos diacríticos y suprasegmentales. Recuerden que tanto consonantes como vocales tienen 3 rasgos, por lo que es necesario que quede muy claro cómo están representados estos 3 rasgos. El AFI es muy claro en este punto. Todos los fonemas que hemos visto tienen 3 rasgos, algunos tienen alguno que otro más, pero en realidad que no son relevantes, ¿no? Por ejemplo, las vocales. Que todas sean sonoras no nos interesa porque en ninguna parte hemos visto que haya contraste entre vocales sonoras y sordas, entonces realmente ese rasgo pues no es tan relevante. Hemos visto que tienen otros más importantes que ese, por ejemplo, ¿no? Entonces, poner especial atención a que quede muy claro esos 3 rasgos que hemos visto en cada uno de los fonemas, tanto del inglés como tanto de las consonantes como de las vocales. Importante, debido a que es una simplificación del AFI, la extensión ideal del trabajo es de una cuartilla. El AFI está dibujado en una hoja, aunque pueden llegar a utilizar hasta 2, ¿no? Pero ya 3, 4 cuartillas ya es demasiado. No es una simplificación, sino que quizá ya se están complicando de más. Es simplemente una simplificación del AFI y eso se puede hacer en una hoja normalita. El trabajo se puede hacer a computadora o a mano, dependiendo de la creatividad que ponga el alumno en el dibujo de sus esquemas. Solamente ahí hay que, justo en el siguiente punto, les manejo este punto específico de los colores, ¿no? Es decir, sí hay un grado de que se le puede poner creatividad a estos esquemas, aunque en realidad, si uno se va a lo más simple, no necesitan tanto adorno ni tanta cosa para hacer las tablas, ¿no? En dado caso, colores, que es lo que viene a continuación. También se pueden utilizar colores, aunque estos deben tener alguna justificación, es decir, utilizar los colores para representar algún aspecto relevante de la descripción fonética, ¿no? Ya si los colores no tienen ningún significado, está bien, pero que no sean confusos, ¿vale? Que el color no me lleve a confundirme y a generar lecturas extrañas de la tabla. Que los colores no me confundan, sino que me ayuden a interpretar la tabla si es que se van a utilizar, o si no ayudan a interpretar nada, que no formen parte de las descripciones, ¿no? Que estén aparte. Se pueden subir, por tanto, a la plataforma escaneos o fotografías de los inventarios. En uno u otro caso deben verse con claridad el texto y los símbolos fonéticos correspondientes. Aquí sí me gustaría poner mucho hincapié. Los símbolos fonéticos son los que vienen en el AFI. Hay que tener mucho cuidado de representarlos tal y como vienen en el AFI, porque si ustedes se dan cuenta, hay varios símbolos que se parecen y no necesitamos confundir a quien vaya a leer nuestro inventario, sino aclararle, ¿no? Entonces, es muy importante que los símbolos sean claros y se vea muy bien a qué símbolos se están refiriendo. Intentar la mayor claridad posible en todos los aspectos, ¿vale? Porque me han llegado trabajos que definitivamente no pasan esta prueba. Si sus inventarios no se pueden comprender con la misma facilidad que el AFI, serán evaluados con un bajo puntaje y en dado caso de que definitivamente no se entiendan, voy a poner directamente el 0, ¿no? Entonces tratar de que esto sea muy claro, que los símbolos estén bien representados, que los rasgos fonéticos estén bien representados. Les digo, la tabla está muy bien hecha, la del AFI. Si ustedes ven la tabla y la saben manejar, ustedes se dan cuenta que la tabla es súper fácil de manejar, ¿no? Ayuda mucho a aprender a manejar la tabla. Entonces, literalmente solamente tienen que trasladar esa facilidad a su simplificación. No inventarse cosas, no lo recomiendo. Hay algunos a los que les sale muy bien inventarse cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo determinar que una vocal es una labial o es una no labial. A algunos les sale muy bien, pero hay otros que de pronto se ponen excesivamente creativos y en lugar de aclarar, lo hacen más confuso. Entonces, tratar de hacerlo lo más claro que se pueda, ¿vale? Evaluación. Aunque el trabajo se calificará de manera orgánica, es decir, se evaluará que el alumno maneje adecuadamente el AFI y en consecuencia sepa simplificarlo para representar los fonemas del inglés, se considerarán los siguientes aspectos bajo un puntaje que se indicará en la zona de los comentarios. Precisión de la representación con relación al AFI, un punto. Es decir, qué tanto se parece al AFI en términos de claridad, de estructura, de identificación de rasgos, etcétera, eso vale un punto.
Cómo manejen las africadas y las semiconsonantes, vale 2 puntos, porque aquí hay que saber manejarlas, ¿no? ¿Dónde las ponemos? ¿Dónde ponemos las semiconsonantes? ¿Dónde ponemos las africadas? Ya se los dejo ahí a su consideración, ¿no? Representación de los diacríticos. ¿Cuántos diacríticos vimos? ¿Cómo los representarían en su simplificación, etcétera? 1 punto. Y evaluación total, orgánica de todo en general, cómo está elaborado el trabajo, serían 6 puntos, lo que da un total de 10, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta? Considero que en general las instrucciones son bastante claras, ¿vale? Si ustedes más o menos lo ven, simplemente es, voy a decirlo así, redibujar lo que está ahí. Solamente que considerando solo lo relevante que hemos visto para el inglés, ¿no? Entonces creo que las instrucciones son bastante claras en este aspecto. Pero no sé si tengan alguna pregunta con relación a esta tarea. Ok, entonces, para el domingo a las 12 se tendría que subir esta tarea. Y esta tarea la vamos a volver a repetir para los fonemas del francés, por lo que en la siguiente sesión vamos a necesitar otra copia, pero ahora solamente la vamos a enfocar para los fonemas del francés, ¿vale? Si ya no tienen dudas, entonces vamos a pasar a lo que sigue, que es, tengo idea de que realicemos 2 ejercicios de manera muy rápida, para familiarizarnos un poco con los fonemas y también para familiarizarnos al manejar el diccionario con relación a estos puntos en específico, ¿no? Porque yo más o menos les mostré cómo se maneja, cómo leerlo, etcétera, pero no es lo mismo que a lo mejor ustedes lo practiquen o pongan en uso lo que acabamos de aprender, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es que les voy a presentar esta página que seguramente, como yo les he comentado, varios de ustedes ya la conocen, que se llama Easy Pronunciation, que está aquí. Y una de las ventajas que tiene esta página, lo que sí, bueno, primero, antes que nada, esta página es de pago, ¿no? No toda la página es de pago. Es decir, tiene algunos ejercicios, algunos elementos a los que ustedes pueden acceder de manera gratuita. Ya si uno quisiera extender más allá el uso de esta plataforma, entonces quizá a lo mejor sí convendría la de pago. Sinceramente yo nunca he probado la de pago, entonces no podría decirles si es buena o no. Por lo que se ve en la parte gratuita, me parece que es una buena herramienta, ¿no? Pero ya cada quien, ahí depende de lo que ustedes quieran realizar con este tipo de páginas, ¿no? Igual a lo mejor no les interesa y con el diccionario bastaría. Lo que podemos encontrar aquí es sobre varias lenguas, por ejemplo aquí, pronunciación. Vamos a ver primero, si van aquí donde dice Practice Your Pronunciation y se va a donde dice Individual Words, se van a dar cuenta que tienen ejercicios en todas estas lenguas. Español, inglés americano, inglés británico, chino, francés, español mexicano y ruso, ¿no? A nosotros evidentemente nos interesaría más a lo mejor American English, British English y French, ¿no? Vamos a revisar lo que viene en American English y sobre todo como elementos gratuitos, lo que nosotros podemos, esperen, creo que lo abrí en otra parte. Sí, lo que nosotros podemos hacer con la gratuita es trabajar con los sonidos del inglés en palabras individuales. Con la versión de pago, teóricamente, porque les digo, yo nunca la he utilizado, pero igual a lo mejor a algunos de ustedes les interesa, es escuchar, por ejemplo, oraciones simples en inglés, en francés, en ruso, frases básicas en inglés americano y francés, etcétera, a las que tienen acceso y seguramente a lo mejor vendrían las transcripciones, los videos, no lo sé, porque les digo que no la he visto, ¿vale? Pero en la básica se pueden realizar ejercicios muy simples con cada uno de estos sonidos.
Déjenme ver por aquí, porque recuerdo que podías escoger. Learn to distinguish similar sounds. Vamos primero con esto, porque aquí, bueno, aquí sí se van a individual words. Lo que vamos a poder hacer es escuchar palabras con los sonidos específicos que queramos estudiar, ¿no? Por ejemplo, aquí entré al inglés americano. Pueden escoger el hablante, hombre o mujer, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar a Lela. Podemos escuchar consonantes, vocales róticas, por eso aquí es color vowels, porque quiere decir vocales con este sonido rótico, y diptongos, que nosotros no hemos visto, pero que en inglés también son importantes. Esto se vería en el siguiente curso, ¿no? Los tipos de diptongos que habría en el inglés. Podemos escoger la velocidad de la grabación, o creo que incluso de qué tan rápido pasa de una palabra a otra. Vamos a ponerle... Sí, vamos a dejarlo por uno. Vamos a repetir. Aquí nos da la opción de qué tanto queremos que se repita la palabra. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2, 3. Número de palabras, aquí les de escoger, pero les digo, en la versión gratuita solamente pueden escuchar 10, ¿no? Pero con la versión de pago ya te da posibilidades de escuchar 50 en una sola corrida. Pausa, después de cada palabra vamos a ponerle por 2. Entonces vamos a escuchar solamente 2, ¿no? Que es la pausa que me va a dar entre palabras para poder repetirlo, para poder intentar analizar lo que acabo de escuchar, ¿no? Ok. Y vamos a trabajar con las vocales. Vamos a trabajar con... aquí pues solamente vamos a escuchar. Ahorita regresamos a los ejercicios de distinción de sonidos. Vamos a trabajar. ¿Cuál de estos sonidos se les hace más complicado? O de los que escuchamos, o de los símbolos que ven aquí, ¿cuál de ustedes creen que sería bueno escuchar? La media abierta. A ver, vamos a escuchar la media abierta. Y lo primero que van a aparecer van a ser las palabras con la transcripción. Te digo, dependiendo de la configuración que le hayan dado, la palabra va a ir más rápido, va a ir a su velocidad normal, va a pausarse más, etcétera, lo que les va a dar tiempo o posibilidad de escuchar mucho mejor el sonido. Entonces, voy a dejar correr el audio para que ustedes vean cómo se escucha, etcétera. Y vamos checando esto, ¿vale? ¿No se escucha? A ver, déjenme otra vez checar. Creo que es porque cerré mi micrófono, pero no estoy seguro. A ver. Me dicen si se escucha ahí, ¿vale? Espera. Vamos a volver a regresar. Ya está configurado y hay que ponerle esto. No hay que volver a las opciones avanzadas. Sí, aquí. A ver, lo voy a volver a poner y me dicen si se escuchan, ¿vale? Van,
than, back, back, Ya se escucha. can, as, have, that, has, had, last, after, Ok. Como pueden ver, este tipo de ejercicios son mucho más útiles en términos de irlos escuchando, ¿no? De a lo mejor, bueno, quiero saber cómo se pronuncia determinada vocal. Vamos a escuchar a lo mejor una que se parece mucho a esta, que sería esta, ¿no? La E. Voy a escuchar esta para ver más o menos cómo se pronuncia. Voy a volver a dejar correr el... said, them, when, get, well, then, never, many, says, any, ¿Sí? Les digo, más que nada para escuchar la pronunciación e incluso intentar ir contrastándolos. Pero a mí el ejercicio ahí sí a lo mejor convendría mucho tenerla de paga, pero les digo, depende mucho del tipo de práctica de estudios que uno tenga, ¿no? Creo que ya sabiendo fonética y fonología, lo de paga es un poco irrelevante. Con saber lo que es un par mínimo y ese tipo de cosas, nosotros mismos podemos hacer este tipo de contrastes con el diccionario. Pero a veces es importante a lo mejor ejercicios como los que están aquí. Si ustedes se van a esta parte donde dice Learn to distinguish similar sounds, aquí vimos lo de individual words, ¿no? Pero aquí vamos a Learn to distinguish similar sounds y vamos a American English, vamos a llegar a esta parte en donde nos va a preguntar, ¿no? Incluso, choose your level. Aquí podríamos poner intermediate, que también estos son con paga, advanced o all levels. Y podemos escoger el tipo de fonema que queremos trabajar. Vean cómo aquí ya nos lo presenta por pares, porque aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio para identificar ante qué fonema estamos, ¿vale? A ver, vamos, como qué par de fonemas se les hace que sería complicado distinguir o con el que ustedes sienten que tienen más problemas de los que aparecen aquí, con las consonantes. Ustedes ya manejan los nombres, entonces me podrían decir lateral esta, lateral aquella, etcétera. Entonces ustedes ya saben estas cosas. ¿Entre cuál y cuál? Aquí también están los africados.
Cojo yo. A ver, vamos entre la fricativa alveolar sorda y la sonora, esta de acá, que a veces puede causar problemas, ¿no? Y le ponemos que empiece la prueba. Y lo que vamos a tener aquí es la posibilidad de escuchar la palabra, verla, esto creo que es de pago, y además escucharla lentamente y verla lentamente. Vamos a escuchar. Sources. Sources. Y aquí les da la transcripción y les dice, ah, mira, aquí le hace falta un fonema. De acuerdo a lo que estás escuchando, ¿qué fonemas le hace falta? ¿Qué fonema le hace falta? Lo voy a correr otra vez, lo voy a correr lento y me dicen ustedes qué fonema está ahí. ¿El sordo o el sonoro? Voy a cerrar mi micrófono. Bueno, no, pero déjenme ponerlo más alto. Sources. Sources. Eso es a la velocidad normal. Sources. Ahora lentamente. Sources. 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 ¿Qué fonema le hace falta a esa palabra? ¿El fricativo alveolar sordo o el fricativo alveolar sonoro? Sources. Ok, ¿todos están de acuerdo en que le hace falta esta? ¿La sorda? Ok, vamos a ver. Sources. Efectivamente, ¿no? Es la sorda. Sources. Y les digo, aquí lo padre es justamente eso, ¿no? Que hace falta el fonema, lo escuchamos, viene con audio incluido, ya trae la transcripción y nos ayuda a ir identificando los fonemas. Vamos al siguiente. Esperen un poco, estoy aquí. Sí me interesa ir poniendo algunas participaciones. A ver, escuchamos velocidad normal. As. 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 Vamos a escuchar lentamente. As. 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 Sí, mira, este es de pago. As. ¿Qué creen que hace falta ahí? ¿La sorda o la sonora? As. 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 Sa, asa, as. Za, aza, az. As. 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 As.
terms, 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 Sa, asa, as. Za, aza, az. terms, 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 As, 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 stars, stars, Perdón, hace falta el primer fonema. Yo sigo hablando y no me estaban escuchando, ¿verdad? El micrófono lo tenía cerrado.
Ajá, ¿qué es lo que me está diciendo Isaías? Que les estaba comentando que tenemos esta palabra aquí en el diccionario y tenemos dos tipos de transcripciones. Vemos una transcripción que podríamos llamar débil porque tiene el fonema sordo y la otra transcripción que tiene el fonema sonoro. Por eso ayuda también mucho a aprender a manejar el diccionario, ¿no? Porque si tenemos dudas de la página, bueno, ¿será la página o seré yo? Y aquí nos damos cuenta que somos nosotros, ¿no? No podemos, no escuchamos esta diferencia. Y tiene mucho que ver también en español, porque estamos muy acostumbrados a los plurales en español, ¿no? Casas. Para nosotros es muy claro que hay una S, casas, casas. Nosotros no decimos casas, 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 ¿no? Casas. Todas nuestras S finales, que a nosotros nos gusta mucho terminar las palabras con S, varias terminan en S, terminan con este fonema y no con este. Entonces hay que tener mucho cuidado porque justamente muchas de las terminaciones en inglés van a tener esta característica, como en este caso. Si volvemos a escuchar inglés as, norteamericano, as, vean cómo dice as, hay una ligera vibración al final. Aquí se escucha mucho más que en el audio de la página. as, 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 ¿Sí? Pronunciado con nuestra S sería algo más o menos como as, en donde no tendríamos ese silbido que se escucha un poco con este fonema. as, 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 Y también la palabra turns. Aquí nos muestra la transcripción y esto nos lo muestra porque es un plural, ¿vale? Pero generalmente los diccionarios no nos marcan plurales. Aquí nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, si la palabra no termina en una vocal y termina en una S, lo más probable es que esa S se pronuncie como el fonema alveolar fricativo sonoro, sobre todo en los plurales, ¿no? Turns, 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 ¿sí? Que es la palabra que hemos visto. Ahora estamos con esta, ¿no? Stars. Voy a volver a poner el audio y me dicen qué es lo que falta ahí. Stars. 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 Isaías dice que la sorda, ¿están de acuerdo? Carolina. Stars. 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 Efectivamente, ¿no? Faltaría la sorda. Escuchamos otra vez. Stars. 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 Les digo, incluso para mí todavía es muy difícil, ¿no? Porque si escuchamos, porque vean, aquí tenemos estos dos fonemas. Tenemos tanto el sordo como el sonoro. Entonces tendríamos que poder identificar la distinción. ¿Ustedes cómo saben o ustedes distinguen perfectamente esos dos fonemas? Voy a volver a reproducir, espérenme. Stars. 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 ¿A ustedes sí les queda muy claro que esos dos fonemas son diferentes, tanto el inicial como el final? Stars. Stars. Stars.
Se escucha menos, ¿no? Un poquito menos, ligeramente menos. Aquí es ya cuando vemos la complejidad, porque aquí los fonemas son bastante claros, ¿no? Por ejemplo, s, Sa, asa, as, za, aza, za, as. za. Y se escucha un poco aquí esa diferencia, pero es muy leve. stars, Al final, ¿no? Que es justamente lo que señala que esta presencia, repito, tiene que ver con la sonoridad del fonema. Como el último es más sonoro, se escucha más intenso, vamos a decirlo así. Vamos con la siguiente. song, song, ¿Qué hace falta ahí? song, 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 Escuchen muy bien. ¿Es song o es zum, zum, zum? Por eso también es importante esta tabla, ¿eh? Regresamos. Sa, asa, as, za, aza, as. Ujú. Y regresamos al audio. song, 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 Ok, aquí Isaías y Fabiola dicen que es el sordo. Vamos a ver si es el sordo. Y sí, song, efectivamente va a ser el sordo. Vamos con el siguiente. Vamos a poner un poquito más rápido. ways, ways, Vamos a escucharlo lentamente. ways, 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 Vean cómo al final solamente ese ligero como silbido que se escucha al final de esa S marca la distinción. Escuchamos nuevamente, efectivamente va a ser el sonoro. ways, Vamos a ver, sonoro. El ways, sonoro, ¿no? Ways. Escuchamos otra vez. ways, ways, Y vean, otra vez estamos ante un plural, ¿no? Otra vez estamos ante un plural en donde el plural, ya nos vamos dando cuenta, parece que se pronuncia con este fonema. Ways, 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 ways. ways, Vamos con el que sigue. Ahora este, months, months, lentamente. months, 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 Dice Fabiola que el sonoro, ¿están de acuerdo? months, 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 Ok, vean, aquí hay dos votos de la sorda, ¿eh? Dos votos de la sorda, entonces nos vamos por la sorda. Dice Fabiola que es la sonora, vamos a ver si es la sonora o es la sorda. Hay dos por la sorda, vamos a poner la sorda. months, Efectivamente, va a ser la sorda. Ujú. months, Aquí ya tenemos otro plural, pero el plural ya no está. Vean cómo aquí está ante una sorda. Months. Vamos a escuchar otra vez. Ay, no, ya lo pasé. Perdón, ya lo pasé. Vamos a escucharlo otra vez. cases, cases, Aquí, ¿qué tienen?
¿La sorda o la sonora? Lo voy a volver a poner, déjenme cerrar mi micrófono. cases, 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 cases. A ver, vamos a ver. Dicen Isaías y Carolina que es la sorda. Vamos a ver si es la sorda. Efectivamente va a ser la sorda. Cases. Cases. Entonces, a ver, vamos con la siguiente. Differences, 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 Es otro plural, ¿eh? Ya vimos que los plurales pueden tener Z y o pueden tener la sorda y la sonora. Aquí, ¿qué escuchamos? Voy a cerrar mi micrófono y lo voy a poner en lento también, ¿vale? differences, 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 De que tenemos los dos fonemas juntos. Tenemos primero este y después tenemos el sordo, sonoro, ¿no? Dicen aquí que sonoro. Efectivamente, es sonoro. Tenemos el sonoro y el sordo. Estos ejemplos ayudan mucho porque aquí si los pasamos lentamente varias veces nos podemos percatar otra vez de la diferencia entre todos los dos fonemas. Que para nosotros, repito, como hablantes del español, es muy leve, ¿eh? Leve, muy, muy leve. Vamos a volverla a escuchar. differences, 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 differences. Si uno presta mucha atención, nos podemos dar cuenta de la vibración de las cuerdas vocales que se escucha como una vibración en el sonido final. ¿No? La primera S no hay vibración, ses. Y en la última sí hay, solamente que es muy rápida y es muy ligera. Esa vibración es la que corresponde al fonema en cuestión. ¿Sí? Vamos con el que sigue. Student, student, Vamos a escucharlo otra vez lento. student, 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 Ok, vamos con la sorda. Efectivamente, student, la sorda, ¿no? Y ahí terminamos el ejercicio con estos fonemas. Les digo, por eso es importante aprender a manejar todas estas herramientas porque nos pueden ir ayudando, nos podemos apoyar de una o de otra, etcétera. Por ejemplo, si el ejercicio definitivamente lo tuvimos muy mal, no funcionó, etcétera, nos podemos ir otra vez a las palabras normales para volver a escuchar el fonema, a lo mejor, ¿no? Ya lo escuchamos en la tabla de las consonantes, aquí la diferencia es muy nítida porque solamente los fonemas se pronuncian uno por uno, pero a lo mejor ya escuchándolo en contexto se nos hace más sencillo, ¿no? Pues yo tengo problema con esa consonante, ¿no? Con la sonora, por ejemplo. Ah, pues voy a la sonora, vamos a escuchar otra vez y comenzamos a escuchar ese fonema, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo. as, as,
has, has, those, years, years, these, is, his, says, was, because, Vean cómo prácticamente todas las palabras que nos pusieron aquí nos dicen, el fonema, si aparece al final, casi siempre va a ser este, ¿no? El fonema sordo, el fonema sonoro. Vamos con el sordo. this, said, some, just, thus, says, its, some, also, so, Sí. Aquí también tenemos algunos fonemas sordos al final, pero regularmente los tenemos al principio, ¿no? Aquí, vean, esto nos lleva a otro tipo de contenidos que no los vamos a tener aquí mucho porque no es tan relevante. Pero en preguntarse, ¿no? Bueno, tenemos plurales que también se pueden hacer con el fonema sordo. ¿Cuál sería la regla del fonema sordo para los plurales y del fonema sonoro para los plurales? Motivo de otro elemento, ¿no? O por qué, por ejemplo, los sordos pueden aparecer al principio de sílaba, al principio de palabra, y al parecer los sonoros no pueden. Los sonoros casi siempre aparecen al final de la palabra, ¿sí? Y para eso sirven un poco estas herramientas. Vamos a hacer uno más, no sé si nos va a dar tiempo de hacer otro ejercicio que quería, pero me interesa ver uno de vocales, ¿no? Que también es importante que hagamos por lo menos alguno de vocales. Vamos a ver, distinguir vocales inglés americano. Y vamos con las vocales. Aquí como qué vocales estaría bien. A lo mejor a lo mejor esta que acabamos de ver, ¿no? Las palabras que vimos. Entre la media abierta y la semiabierta. Vamos a ver si podemos determinar cuál es el fonema que aparece en esas palabras. Tenemos la abierta y la semiabierta. Ustedes me dicen cuáles, ¿no? Vamos a escuchar primero. Families. Ok. ¿Qué fonema tendríamos ahí? Families. Vamos a escucharlo también lentamente y me dicen. Families. Families. Para recordar un poco, vamos otra vez a la tabla esta y recordamos cómo se pronuncian cada una de estas vocales. Vamos a ver. Vocales. Tenemos la semiabierta anterior no labializada y la media abierta anterior no labializada. Ok.
Ok, podemos regresar al ejercicio. families, 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 ¿La semiabierta o la media abierta? Dice Isaías que sería la media abierta. Ok, Fabiola también dice que la media abierta. Vamos a ver si es la media abierta. Efectivamente, families, families. ¿Escuchamos otra vez? families, Families. families, Families. families, Families. families, Families. También esto ayuda mucho, ¿no? Que el audio, por ejemplo, puede ir más lento porque nos ayuda a poder reproducir el sonido. Vamos con la siguiente. happen, Ok. happen, 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 Ahí no está pronunciando específicamente esta palabra, ¿eh? Creo que al final está pronunciando no oclusiva. happen, Pero ahí la vocal seguramente sí la está pronunciando bien. A ver, vamos a escuchar otra vez. happen, happen, Isaías y Carolina dicen que es la media abierta. Vamos a ver si es cierto. Media abierta, son dos. Media abierta. happen, Happen. Aquí sí ya la está pronunciando con la glotal. happen, 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 Happen. happen, happen, Sí, al principio en el audio hay algo raro porque parece una P, pero ahí estaría la glotal. Happen. Vamos con la siguiente. task, A ver, ustedes me... task, 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 benefits, benefits, Perdón, vamos con esta que sigue, ¿no? Benefits. A ver, me dicen ustedes que escuchan. benefits, 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 Dicen la semiabierta, ¿no? benefits, Realmente. Benefits. benefits, Benefits. benefits, benefits, Y vean cómo también es muy importante aquí, como ya vamos viendo fenómenos fonéticos porque ya sabemos de estas cosas, aquí quiero que se fijen muy específicamente en la pronunciación entre estas dos vocales. Vean cómo justamente se nota mucho la apertura de la boca y la posición de la lengua, ¿no? Benefits, benefits, benefits. Y luego tenemos la media, que nosotros sabemos que es el sonido schwa, la vocal media central, que no tiene la misma potencia que esta y que es muy neutral. Y es lo que vamos a escuchar en el audio. Escuchamos otra vez el lento.
benefits, Vean cómo ahí se escucha inmediatamente la diferencia de la cualidad entre esas dos vocales. benefits, 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 ¿sí? Es muy clara ahí la distinción. Vamos con el que viene. heavy, A ver, este parece que está un poquito más difícil, ¿eh? heavy, ¿Qué tenemos ahí? heavy, 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 gas, 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 Vamos con la que sigue, perdón. gas, Lento. gas, gas, ¿Cuál tenemos? ¿Media abierta o semiabierta? gas, A ver, vamos a ver. Tenemos entonces media abierta. Efectivamente, gas, otra vez la media abierta. Gas, 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 gas. Vamos con la que sigue. ahead, Ojo, ojo aquí, ¿eh? ahead, Vamos lentamente. ¿Abierta o media abierta o semiabierta? ahead, 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 Ok, dicen semiabierta. Vamos a ver. Efectivamente. ahead, Ahead. Otra vez tenemos aquí la media, la vocal media central, el sonido schwa, y luego tenemos la vocal abierta. Que vean cómo efectivamente va siguiendo lo que comentábamos en las presentaciones. La vocal schwa no va a acentuarse, no tenemos ahí el acento, sino que vamos a tener el acento en la segunda sílaba, ¿no? Ahead. Vamos a escuchar otra vez la palabra. ahead, Ahead. ahead, 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 ¿Sí? Vamos con la que sigue. 10, A ver, aquí ¿qué tenemos? 10, 10, ¿Semiabierta o media abierta? 10, 10, A ver, vamos a ver. Entonces sería, dicen que es la semiabierta. Vamos a ver. 10, 10. 10, efectivamente, ¿no? 10. 10. Vean, otra vez aquí no tenemos aspiración, pero sabemos que la palabra se está aspirando. 10, 10. 10. 10. 10, 10, Ujú. A ver, la que sigue. language, Aquí ¿qué tenemos? language, 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 Ok, Isaías y Fabiola dicen que tenemos la media abierta. Vamos a ver. Media abierta. Efectivamente. language, Language. Language. language, Language. language,
Language. Vamos con el que sigue. La última. Director. Director. ¿Qué tendríamos ahí? A ver, vamos a escucharlo lentamente. Director. 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 Dice Carolina. Director. Media abierta. Ok, ¿quién más? Director. Ok, los tres estamos con Director. la media abierta. ¿Andamos? No, Director. tenemos la semiabierta. Director. 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 Quedamos. Sí, les digo, la página está muy divertida. La verdad es que yo les recomendaría que, les digo, ya la versión gratuita es buena, ¿no? Por lo menos te puedes pasar un buen rato tratando de identificar los fonemas. Y vean, si contamos 10 ejercicios para cada uno de estos fonemas, nosotros no podemos hacer aquí todos. Lo que yo les recomendaría es que se dieran una vuelta por esa página y ustedes los fueran haciendo, ¿no? Ya, si le contamos 10 ejercicios por cada uno de estos pares de palabras, pues tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 140 ejercicios fonéticos. De consonantes, ahí podemos irnos a vocales, vocales róticas, que esto no lo hemos visto, pero les digo que ustedes pueden ver las distinciones, ¿no? Entre vocales róticas y no róticas. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunas palabras ya para ir cerrando la clase, para el rotacismo, ¿no? Power. Por ejemplo, aquí ustedes escuchan una vocal rótica o una vocal no rótica. Vean cómo nos está diciendo el ejercicio. Tus vocales son las mismas. Tienes la vocal media central no labializada. Solo que en un caso vas a tener la rótica, la que va a tener este sonido rótico final, y en la otra no. ¿Qué estás escuchando? ¿No? Si escuchan ustedes, ¿qué tenemos ahí? ¿El rótico o el no rótico? Power. Lentamente. Power. ¿Qué hay ahí? Power. 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 Isaías dice que Power. pero Carolina y Fabiola no se estén de acuerdo. Power. 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 A ver, vamos a ver. Rótico, efectivamente. Power. Una palabra rótica. Sigamos a la que sigue. Daughter. A ver, aquí. Daughter. Daughter. ¿Qué tenemos aquí? Daughter. Daughter. Ok, Fabiola y Isaías dicen que otra vez es rótico. Daughter. A ver, vamos a ver. Efectivamente, Daughter. rótico. Daughter, 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 ¿sí? Daughter. La siguiente. Management. Ok, management. ¿Qué tenemos aquí? Management. 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 Ojo con el simbolito, porque el que ustedes me están dando es el de la semicerrada, ¿eh? Por eso les pido que más bien que en rasgos, porque efectivamente va a ser la vocal media central, pero sin rotacismo esta. Management. Management, management, management. Y justamente si ustedes revisan otra vez el audio lento, se van a dar cuenta que justamente porque es el fonema schwa, prácticamente ni siquiera se escucha. Management. Así parece que desaparece. Management. Management.
management, management, ¿sí? Management, management. Porque como les comentaba en la presentación, este fonema en la pronunciación a veces se debilita tanto que incluso puede hasta desaparecer, ¿no? Vamos con el siguiente. distance, distance, Aquí, ¿qué tenemos? También un poco las pistas, vean cómo podemos saberlo por las reglas fonéticas. Aquí, ¿qué tenemos? ¿El rótico o el normalito? distance, 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 Copy paste. distance, El no rótico, ¿no? Vamos a ver, efectivamente va a ser el no rótico. Vamos a irle cerrando aquí porque si no nos vamos a colgar un poco y ya me interesa que la siguiente sesión empecemos el del francés. No nos dio tiempo de hacer el otro ejercicio, pero sí me parece importante que visitaran esta página, ¿no? Incluso a lo mejor cuando terminemos lo del francés hacemos el otro ejercicio, pero ahora en francés, y ya no volvemos a esta página porque esta página creo que ya ustedes podrían explorarla, ¿no? Porque incluso si ustedes se van al asunto del francés, van a encontrar exactamente lo mismo. Van al francés. En las palabras solas, consonantes, oral vowels, nasal vowels y semivowels. Y ustedes aquí pueden practicar con esto, ¿no? Aquí por fonemas individuales, vean, ¿no? Por fonemas individuales. Y luego, ya cuando se van a la comparación entre palabras, van a encontrar también lo mismo. Si se van al francés, beginner, consonant, semivowels, oral vowels, nasal vowels, y les va a aparecer exactamente lo mismo. Por pares o tríos de tríadas de fonemas, ustedes van a poder entrar a los ejercicios para hacer lo mismo que hicimos con el inglés, ¿no? Entonces, igual y esta página ya no la revisitamos después de los fonemas del francés, sino que hacemos el ejercicio que tenía planeado para ahorita, pero ya no me quiero atrasar porque nos vamos a echar otras 2, 3 clases con el francés y luego tendríamos que empezar a ver sílaba y entonación y esas cosas, ¿no? Y los ejercicios, pues ya más o menos ahí le hemos dedicado un ratillo a hacer esto. Les digo, por eso es tan importante aprender a manejar todas estas herramientas, ¿no? Tenemos una página como esta que es muy útil, les digo, la versión de pago probablemente sea mucho mejor, aunque igual, pues para desquitar ese pago, pues tendríamos que practicar mucho, ¿no? Pero creo que con la versión gratuita que hay, también es muy buena, por lo menos para ejercicios básicos de fonética, está bastante bien. Luego, apoyados del diccionario, con las propias transcripciones, etcétera, tampoco tendríamos ningún problema, ¿no? Aquí está como para distinguir sonidos de manera, digamos, cuando los escuchamos, ¿no? Esta página principalmente. El diccionario y todo eso ya nos serviría más como para buscar pronunciaciones específicas, que es un poco el ejercicio que vamos a hacer en francés, ¿no? Es importantísimo este cuadro de sonidos, porque a pesar de que en un primer momento parezca, como les digo, muy X, sí es importante porque nos ayuda a familiarizarnos con el sonido individual y ya después lo contrastamos con los sonidos en contexto, que es un poco lo que nos ayuda a hacer esta página. En contexto, cómo suenan estos sonidos, ¿no? Y vemos que es funcional. Vamos a tener más o menos problemas con ciertos fonemas. Por ejemplo, para mí esto es muy sencillo. Este ejercicio es muy sencillo. Con estas dos vocales, a pesar de la diferencia, creo que es muy fácil. Pero ya vimos, por ejemplo, cómo en las consonantes nos costó más trabajo, ¿no? O algunos, entre este fonema y este otro, ¿no? ¿Cuál sería la distinción entre estos dos? Es un poquito más complicado y en contexto, pero de todos modos se puede ver con mucha práctica. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerden hacer tener presente lo de la simplificación del AFI y entonces el viernes comenzamos con los fonemas del francés, que es la lectura que ustedes teóricamente ya deberían de estar medio terminando o avanzándole para la siguiente presentación. Vamos a necesitar entonces otra copia del AFI. Vamos a hacer lo mismo que con los del inglés, fonema por fonema, y luego pasamos al ejercicio para más o menos afianzar lo que terminamos de revisar, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta con relación a lo que hemos visto hasta ahorita, etcétera, o cosas de esa naturaleza.
¿Todo claro? Ninguna duda. Ok. Entonces nos vemos el viernes para comenzar con los fonemas del francés, ¿vale? Vale, chicos, descansen, nos vemos el viernes.